Hola, chicos de octavo, siguiendo con la misma línea como hemos empezado este año escolar, los invito a llevar ese proceso de filosofía en ese segundo semestre con el mejor ánimo y con la mejor energía y con la ayuda de Dios. El tema que nos corresponde esta vez es la verdad, que en filosofía es un gran debate y es un discurso bastante complejo de analizar y de estudiar, puesto que se presta para divagaciones, se presta para interpretaciones personales y para la subjetividad. Entonces, en últimas, la pregunta viene haciendo ahí eco, viene haciendo resonancia. ¿Qué es la verdad? Pregunta que no solamente ha sido estudiada dentro del campo de la filosofía, sino que también en otras disciplinas, en otros saberes, en otras ciencias, como lo son la lógica, la matemática y el mismo método científico. Y entonces, allí en la filosofía también hacer un abordaje, hacer una interpretación, hacer un análisis crítico, reflexivo y propositivo sobre el problema de la verdad. La verdad se convierte entonces en un problema filosófico, puesto que hay que llegar a fondo para encontrarla. Y hablar de la verdad en términos filosóficos es muy ambiguo, es un término muy general, muy amplio, muy profundo, que habría que enfocarla desde elementos particulares, desde disciplinas, desde enfoques. Una cosa es la verdad científica, otra cosa es la verdad matemática, y muy diferente es la verdad religiosa, y mucho más compleja es la verdad filosófica. Entonces tenemos dos variables. La primera, la verdad relativa. Y la verdad relativa es aquella que es subjetiva, es decir, es como la ve cada individuo, cada sujeto de manera individual y de manera particular. Una cosa es como usted ve las cosas y muy diferente como yo veo las cosas. Observemos la imagen para entender la verdad relativa o subjetiva. Este individuo en la figura está apreciando un ente que para él significa o el significado es un 6. Para el otro sujeto, el significado, el significante de este ente es un 9. Observemos la otra figura. Para el individuo de la parte izquierda, estos leños, por decirlo así, suman 4. Para el otro individuo, en la parte derecha, estos leños suman 3. Entonces, aquí vemos que la verdad no se convierte tampoco en un hecho universal en términos filosóficos, como lo sí es quizá la verdad matemática. 2 más 2, 4. Válido en cualquier parte del mundo, y en cualquier sujeto, en cualquier cultura y en cualquier hecho histórico. La verdad subjetiva en asuntos morales, en asuntos éticos, en asuntos políticos y sociológicos, y entre otros, se convierte en una verdad relativa, es decir, subjetiva, que esta va cambiando, se va transformando en cualquier contexto, en cualquier cultura, en cualquier marco político, social o religioso. Y la imagen pues nos da una idea de qué es lo relativo. Y esto se convierte justamente en el problema filosófico de la verdad. Entonces viene la pregunta, ¿qué es la verdad en últimas? ¿Es algo entonces que no es objetivo? Es decir, que no tiene validez universal. Incluso en matemática, el 2 más 2, 4, en variables de filosofía matemática, se le puede hallar otras respuestas y no necesariamente es 4. Entonces, ¿qué es la verdad? Sigue la pregunta. Ahora, el otro elemento sobre la verdad subjetiva viene luego ahora la verdad objetiva, es decir, lo contrario, la verdad absoluta, la que tiene validez en cualquier contexto, en cualquier cultura, en cualquier hecho histórico, político, social o religioso. Y de manera especial son aquellos elementos
cosmológicos, aquellos elementos naturales. Podemos apreciar en la siguiente presentación. O sea, un sismo, un tsunami, un terremoto, un maremoto, un ciclón. Hombre, no es tema de discusión, no es tema de debate, puesto que el mismo fenómeno se explica a sí mismo y en cualquier situación, en cualquier cultura, se convierte en una realidad, en una verdad tangible y corroborable, es decir, comprobable. Y cualquiera que vea cualquiera de estos fenómenos, hombre, pues le da la trascendencia y le da el significado pertinente y lo considera como algo cierto. Por ejemplo, quien esté viendo un volcán, la erupción de un volcán, no puede decir, no, es que es un arbolito de Navidad que se ha prendido. O sea, no hay otra interpretación. O quien vea, por ejemplo, esta playa seca. O sea, otro que vea esa realidad no puede llegar a decir, no, es que es una obra de arte, puesto que llegó un artista, un arquitecto y le dio por partir toda esa tierra. O quien vea, por ejemplo, esta inundación, el desbordamiento de un río, por ejemplo, acá en Guamal. O sea, no creo que llegue otro y que diga, no, sencillamente lo que hay es unos carros que lo están bañando, lo están lavando. Es decir, hay verdades absolutas que no tienen otra manera de refutarlas, puesto que lo que están allí significando es una realidad. Entonces se constituye en un elemento muy diferente a la verdad relativa, a la verdad subjetiva, que es como cada quien le da el punto de vista, como que cada quien le da su apreciación de acuerdo a su realidad personal. Por acá entonces tenemos el mismo hecho de los códigos o de las normas religiosas que en lo que le converge a la divinidad o a las religiones también se constituyen en una verdad absoluta, pero allí está mezclado también de una subjetividad. Para usted y yo, que somos creyentes en el cristianismo, ya seamos católicos o de otra raíz cristiana, tenemos claro que nuestro Dios es Yahvé y su Hijo enviado es la persona de Jesús. Y es una verdad absoluta, es una verdad objetiva que la defendemos con el hecho de nuestra fe y quizá con nuestra vida, con el testimonio, con el cumplimiento de los mandamientos. Pero si nosotros nos ponemos de frente de un musulmán, de frente de un budista, se convierte esta verdad que nosotros tenemos como objetiva, para ellos se convierte en un hecho subjetivo. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos, que es el Dios de Buda, el Dios de Alá, el Dios de Mahoma, entonces ya no tendríamos una verdad objetiva nuestra. Nos convertiríamos en una verdad subjetiva. Ellos mirarían a nuestros dioses como algo que no es completamente verdadero y sus dioses lo van a ver como el verdadero. Así como ellos nos ven, nosotros nos vemos. Es decir, viene la pregunta nuevamente, entonces, ¿qué es la verdad? O sea, ¿cuál es la totalidad de la verdad? Y alguien diría que la verdad perfecta son las matemáticas, puesto que esta no tiene ninguna otra variable, es lo más exacto que hay. Entonces, para cerrar, frente a la pregunta que hemos venido reflexionando sobre la verdad, como usted ve las cosas, otros la ven muy diferentes, incluso con el mismo hecho religioso o con las mismas normas o valores. Por ejemplo, el valor de la vida. En nuestro contexto colombiano, constitucionalmente no se puede concebir la pena de muerte, ni un homicidio, ni un suicidio, ningún elemento que afecte la vida. Pero para otros contextos, por ejemplo como Estados Unidos, como en Cuba, ellos sí contemplan la posibilidad de la pena de muerte, como en la silla eléctrica, o en otros contextos históricos como fue la guillotina. Es decir, los valores morales se convierten también en un hecho de subjetividad. Lo que para nosotros es sagrado y es muy válido, como respetar el don de la vida, que en ninguna circunstancia se puede vulnerar o afectar, en otros territorios sí permiten aquella vulneración. O pensemos en el aborto, pensemos en los homicidios. Es decir, con este ejemplo podemos entender que la verdad se convierte en un hecho muy subjetivo también en las
culturas y en los contextos. Luego, en términos filosóficos, entonces la verdad se convierte en una realidad, algo que existe, algo que es un ente, que no es la nada, sino que si existe en el concepto, en la idea, en la categoría, es que porque también existe en el objeto, es decir, en el ente. Si existe el ser, existe el ente. Y no puede ser refutado o no puede ser contradictoria de manera racional, o no se puede, digamos, contrastar, o no se puede falsacionar racionalmente o abstractamente, porque entonces sería una paradoja, sería una falsedad. Y aquí viene el debate de Dios. Desde algunas corrientes filosóficas se demuestra filosóficamente que Dios no existe, pero desde otras líneas filosóficas se muestra que Dios sí existe. Entonces viene el debate ahí: ¿Dios es verdad o no es verdad? Entonces, si lo vamos a hablar desde los conceptos, desde la existencia real, desde la realidad concreta, que esto está argumentado racionalmente, con el solo hecho de existir el término Dios, Deus, Dei, con la sola categoría de significado, quiere decir que también hay un ser que acompaña ese significado. No puede haber un término, un significado, si antes no está precedido por un ser. De lo contrario sería una falacia, sería una contradicción. Entonces, con el problema de Dios, de la existencia de Dios, Dios por sí mismo existe porque existe en el concepto. No puede haber conceptos de una cosa que no exista. Tengo en mis manos, por ejemplo, este mouse. Existe la palabra mouse, ratón, y por ende, antecedido, también existe el objeto, el ser, la cosa material. No puede existir el concepto si no está precedido por una realidad tangible. Entonces, acá, en lo que le converge a la realidad, entonces existe el concepto, pero también existe el elemento. Entonces hay una relación, la búsqueda de la verdad, entre un sujeto, ¿sí?, y entre un objeto. ¿Listo? Y lo que es verdadero es porque existe y es porque se contempla, es porque se relaciona y porque se le da un significado y un significante, de tal modo que eso se construye en una idea, en un pensamiento, por ejemplo, como el tema de Dios, pues yo insisto, y si está en la mente del ser humano, porque algunos psicólogos como Sigmund Freud dice que la idea de Dios y la idea de las religiones es para enfermos mentales, es decir, que está acá, pero si existe en el pensamiento es porque antes ha pasado por los sentidos, como lo hablábamos hace un par de meses sobre la capacidad que tiene el hombre para conocer y para crear pensamiento, y todo lo que hay en las razones porque antes ha pasado por los sentidos. Entonces, la pregunta que queda abierta en este debate, y que lo continuaremos en nuestros encuentros de Zoom: ¿qué es la verdad en últimas? ¿Es una realidad subjetiva? ¿Es una realidad objetiva, es decir, que perdura en el tiempo y que tiene validez en cualquier contexto o cultura? ¿O que está cambiando de acuerdo a cómo lo vean los individuos? Y les quiero compartir ese texto del hecho bíblico, cuando Jesús estaba llevándolo hacia el Calvario para que fuese crucificado, y después de que pasó por el Sanedrín y bueno, llegó ante Pilato. Entonces Pilato lo empieza a confrontar y Pilato le interroga que si usted es el rey de los judíos. Bueno, Jesús le dice que pues sí, que lo es, como lo ha dicho Pilato. Entonces Jesús luego le dice que yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato luego le pregunta: ¿y entonces qué es la verdad? Lo confronta sobre qué es la verdad. Y Jesús, ante esta pregunta, ante este interrogante de Pilato, no dice nada. El texto bíblico ahí continúa, con lo que prosigue para la crucifixión de Jesús, pero queda el interrogante. Jesús no contesta qué es la verdad. Entonces queda la pregunta también para nosotros: ¿qué es la verdad? Muchas gracias.